Buenas tardes con todos, con todas y con todes. Mi nombre es Javier Urcade de Belog, del equipo de corresponsales claves, y estoy hoy con Matías Muñoz, quien coordina Ciclo Positivo, entre otras cosas, un líder y un activista muy reconocido e importante en la República Argentina y también dentro de la región, y un líder también del movimiento de personas que viven con VIH, y queríamos en esta ocasión hablar con las personas que viven con VIH y desde la perspectiva de a veces las angustias, las ansiedades, las dudas, las cuestiones que tenemos en tiempos de cuarentena, en tiempos de COVID-19. Entonces, primero que nada le voy a dar la palabra a Matías para que nos cuente cómo ve él que es esto de vivir con VIH en tiempos de COVID-19, para arrancar. Bueno, buenas tardes, Javier. Primero saludarte a vos y a todo el equipo de corresponsales claves. Sin duda están siendo actores fundamentales en este tránsito que estamos aprendiendo, ¿no? A manejarnos en tiempos de cuarentena, en tiempos de estar en casa, como nos dicen las recomendaciones, y sobre todo en esto que nos toca a nosotros, parte de organizaciones de la sociedad civil, poder ser un poco el nexo entre en lo que está sucediendo en la calle, entre muchas comillas, porque en general está pasando en casa, y lo que están haciendo los gobiernos. Eh, claro que, como estaba un poco recién fuera de cámara, nosotros como comunidad organizada tenemos creo yo, una responsabilidad extra, que es la de estar capacitados, capacitadas e informados e informadas, eh, para poder llevar tranquilidad a las personas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una pandemia de la que apenas empezamos a conocer de qué se trata hace poquito más de 2 o 3 meses, y hace muy poquito que llegó a nuestra región. Entonces, siempre con la prudencia de estar brindando la información que se tiene, sabiendo que es lo que hay hasta el momento. Entonces, en esto que les decía, que tenemos la responsabilidad de tener la información de última mano, no solamente porque esa información es poquita, sino también porque hay muchísima otra información que no está fundamentada en la ciencia y que también está dando vueltas, y que nosotros como organizaciones tenemos esa responsabilidad de poder llevar un mensaje claro y cierto, ¿no? En esto que es la certeza en estos tiempos, es algo que iremos descubriendo. Por ahora la certeza en relación a este nuevo coronavirus, a COVID-19, es la información que nos da, por un lado, la Organización Mundial de la Salud, y por el otro lado, las recomendaciones de los gobiernos. Y ahí está donde nosotros entramos a jugar, ¿no? En mostrarle a los gobiernos cuáles son las necesidades de nuestras poblaciones y cuáles son las necesidades para ir solucionando en el menor tiempo posible, porque la cuarentena fue decretada la semana pasada, y en estos días nos fueron pasando cosas y estamos teniendo necesidades, eh, y por eso también nuestro rol, como les comentaba, es ir dialogando con los gobiernos sobre cuáles son nuestras necesidades, sobre todo como personas con VIH o como comunidad de organizaciones que trabajamos en salud pública en territorio. Entonces, me parece que hay dos cosas que estás mencionando que son muy importantes. Veamos un poco la ciencia y lo que pasa en nuestros cuerpos que viven con VIH y pudieran o no exponerse a este coronavirus, al COVID-19. ¿Qué le dirías a una persona que conoce o que llega a la organización Ciclo Positivo y te pregunta, ¿qué pasa? Yo vivo con VIH, ¿en qué me puede afectar? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué medidas debiera tomar frente a este nuevo virus? Bueno, ¿qué pasa? Sabemos que la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo. Ya el 13 de marzo, 2 días después, la Asociación Británica de VIH hizo una publicación acerca de que no existe evidencia suficiente que diga que una persona con VIH tiene mayor vulnerabilidad eh, a tener una enfermedad grave por el COVID-19. Eso para nosotros fue un apoyo, poder decir que había una publicación de un organismo que hace ciencia, que trabaja
en la ciencia, o sea, una fundamentación que dijera que no hay evidencia suficiente, nos hizo por lo menos poder calmar algunas ansiedades. Es cierto, sí, que como personas con VIH incluso aquellas personas que no están en tratamiento, es decir, que su carga viral se sigue multiplicando, ya sea porque o por razones de cuarentena no puede acceder al tratamiento o porque por alguna razón no está en tratamiento, cual sea, sabemos que puede tener un sistema inmunológico un poco más suprimido, o aquellas personas que tienen niveles de CD4 bajos, como decíamos, ¿no? Si bien no existe, como dice la Asociación Británica de VIH, si bien no existe evidencia suficiente que diga que las personas con VIH tienen mayor vulnerabilidad, tampoco existe evidencia suficiente que diga que las personas con el sistema inmunológico suprimido no la tengan, porque en general las personas con sistema inmunológico suprimido tienen mayor vulnerabilidad a adquirir otras enfermedades. Entonces, algunas instituciones, incluso nuestro país, Argentina, empezó a incluir a las personas, primero decían con inmunodeficiencias dentro de las poblaciones vulnerables, después la resolución 627 del Ministerio de Salud fue aclarando que eran las personas con inmunodeficiencias y llegó a que se considera como grupo de riesgo. También vamos a hacer un asterisco en grupo de riesgo porque vamos a hablar un poco de eso también, de cómo el lenguaje volvió a retroceder algunas cuestiones, aquellas personas que o no estén en tratamiento antirretroviral o tengan menos de 350 CD4. Y estos números fueron cambiando y distintas instituciones fueron llevando distintos valores de CD4 o, bueno, no, de carga viral están bastante conformes, que si hay una persona que tenga carga viral detectable o que no esté en tratamiento, también se considerará grupo con mayor vulnerabilidad. Y acá empiezan los diálogos, ¿no? Hay personas que están en desacuerdo y dicen que todas las personas con VIH tienen mayor vulnerabilidad, y hay personas que dicen que los 300 CD4 es una vara muy alta y en realidad el dato es 200 CD4. Nosotros seguimos insistiendo que lo que tenemos, por lo menos la publicación de la Asociación Británica, dice que no existe evidencia que haya una mayor vulnerabilidad, pero además seguimos las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que están guiadas por un comité de expertos que dicen que aquellas personas que tengan menos de 350 CD4 o no estén en tratamiento, pueden ser considerados estas poblaciones vulnerables. Y, por ejemplo, esta cuestión de definir población vulnerable tiene que ver también con lo que se decidió en diferentes sectores y en diferentes áreas de trabajo con apoyar el licenciamiento, aunque ahora estamos todos en cuarentena, cerrada. En un principio tenía que ver también con la discusión de otorgar licencias en el sector público y privado. Ahora, como vos bien decís, me parece que el COVID y el VIH se instalan en una persona que no anda de la mano de una máquina de CD4, ¿no? O sea, que no sabe cuál es su CD4 en el momento real, pero sí creo que la persona como el profesional que trabaja con esa persona, más o menos saben si esa persona ha tenido una infección o infección marcadora recientemente, si tiene la carga viral disparada para arriba, etcétera, y además si en algún momento logró hacer un CD4, también conoce el contexto de esa persona. Entonces, es importante que las personas con VIH hablen con su médico. Hay personas que por ahí tienen 201 o 199 de CD4, carga viral indetectable, súper adherentes, y seguramente, como sabemos, la carga viral baja más rápido que lo que sube un CD4. Ahora, yendo al dominio de la logística, que vos un poco lo mencionaste, ¿cuáles son los desafíos que tienen las personas viviendo con VIH-Sida en cualquier país del mundo donde hay una cuarentena total? Y la cuarentena total o completa implica que las fuerzas de seguridad y los uniformados tienen un rol activo frente a los otros ciudadanos para que se queden en su casa. Bueno, primero quiero mencionar un poco lo que comentabas al principio de las licencias. Si bien ahora estamos en cuarentena obligatoria, sabemos que hay varias excepciones a la cuarentena y hay varias poblaciones o varios grupos de trabajadores y trabajadoras que deben ir a trabajar porque forman parte de alguna cadena de producción alimentaria o de servicios básicos.
En ese sentido, nosotros estuvimos trabajando desde el principio, ya antes de que la cuarentena sea obligatoria, en las licencias, cuando se anunciaron las licencias, cuando todavía no estaban identificadas que las licencias eran para personas con VIH, pero sí para estos grupos de riesgo. Trabajamos muy fuertemente en la incidencia con el Ministerio de Salud para trabajar sobre la confidencialidad, entendiendo que aquellas personas que requieran una licencia, tanto cuando no era la cuarentena obligatoria como ahora, porque probablemente haya personas que tengan que ir a sus trabajos y aún estén dentro de estas poblaciones vulnerables, e incidimos en el cuidado de la confidencialidad. Por eso, la semana pasada salió una resolución, esta misma resolución 627, que no solamente explica cuáles son los grupos de las poblaciones vulnerables, o lo detalla un poco más, sino que también fija en su artículo 7 la forma en la que se deben confeccionar los certificados para la obtención de las licencias, y habla de guardar la confidencialidad de cualquiera sea el diagnóstico, mencionando que se encuentra dentro de un grupo del decreto de necesidad de urgencia que establece las licencias. Esto para nosotros fue una buena jugada, es un buen resultado, y sabemos también que se estuvo distribuyendo por canales por circulares de profesionales de la salud, un modelo de certificado también para cuidar la confidencialidad. Esto sobre el punto de las licencias. Después, en la obtención de los tratamientos antirretrovirales. Sabemos que sobre todo para las personas que tienen que cuidar personas mayores, o para las familias de padres y madres separados, estuvo circulando a partir de los organismos declaraciones juradas para poder transitar libremente por la calle. Sabemos que se está trabajando actualmente en el Ministerio de Salud, según lo que tuvimos en comunicaciones, cada jurisdicción ya tiene su modelo de declaración jurada, pero todavía estamos buscando que salga una declaración jurada a nivel nacional, ¿no? Así como se publican las recomendaciones, también creemos muy necesario que la gente tenga un resguardo, que tengan un documento que diga que están yendo a buscar su medicación. Asimismo, no solamente cuidarnos de las fuerzas de seguridad en la calle a partir de tener la documentación suficiente para poder circular en caso de ser necesario, sino también poder trabajar en los mecanismos de distribución. Nosotros buscamos que la distribución pueda hacerse no en los hospitales, como sucede en la gran mayoría de las jurisdicciones, por lo menos de Argentina, que la persona con VIH tiene que ir a buscar su medicación a un hospital, es decir, al segundo nivel de atención, sino que se puede organizar de tal manera que las personas puedan ir a buscar su medicación al centro de salud. Si bien no es lo mejor, porque se sigue exponiendo a un lugar en el que probablemente haya personas consultando, y eso no disminuye la circulación social, pero sí es mejor ir a buscar al centro de salud, al centro de atención primaria, que tener que ir al hospital, al segundo nivel de atención, que es donde se están como atendiendo los casos de COVID-19 y también tratando de buscar otras alternativas. Existen otras alternativas también. Me parece que, y digo me parece porque no estoy seguro de esto, y me parece que es necesario que cuando no estamos seguros de alguna información digamos que no estamos seguros de esa información, pero la vacuna antigripal se va a distribuir en farmacias. Tal vez podamos trabajar de la misma manera más allá de que las personas sean, que formen parte del sistema público de salud, que puedan retirar su medicación en farmacias. Eso habrá que trabajarlo, ¿no? Hay muchas personas que están muy ansiosas de conocer qué va a suceder con su medicación, y también tenemos que trabajar sobre esta ansiedad y trabajar con aquellos casos que sean más urgentes. Nosotros recibimos gente que nos consulta, que nos dice, tengo 1 mes y medio de medicación y no sé cómo voy a hacer para ir a buscarla. Bueno, tranqui, si tenés 1 mes y medio de medicación, esperanos por lo menos una semana, que estamos justamente en este momento trabajando con los gobiernos para poder encontrar el mejor circuito de distribución y de retiro de medicación en cada una de las jurisdicciones. Nosotros desde la Asociación Ciclo Positivo estamos en diálogo permanente con la Dirección de Respuesta al VIH, que publicó recientemente los teléfonos y los contactos de cada una de las jurisdicciones, porque cada jurisdicción tendrá su mejor manera de
poder hacer acceder a las personas al tratamiento. Así que estamos en el medio de eso, ¿no? Estamos como tratando de solucionar, nos agarraron justo estos feriados en el medio, que hoy acá en Argentina es feriado por ser el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y también entendiendo que muchos estamos trabajando un día como hoy y otros no. Entendiendo que en una situación de emergencia sanitaria esperamos que haya más gente trabajando que la que no lo está haciendo. Gracias. Y además creo que, como vos decís, parece simple el tema de la logística, pero a veces se demora, se complejiza. Hay jurisdicciones, hay, ¿cómo te podría decir? Localidades, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde las intendencias han tomado la decisión incluso del delivery, de entregar medicación en los hogares. Pero por supuesto la pregunta que sigue ¿es todo el mundo desabierto sobre su serología positiva en la familia? Como para que venga un motomensajero con los antirretrovirales, o habrá que dar muchas explicaciones. Siempre hay que pensar un poco esta cuestión. Y como vos mencionabas, el detalle de, yo uso la palabra salvoconducto, pero es un poco militar, pero digamos, este documento que permita a las personas circular en cuarentena para ir a buscar la receta y para ir a buscar el medicamento, o para ir a buscar ambos, ¿no? Creo que esos son los detalles. Y sí creo que a veces el ministerio se obsesiona, un ministerio en toda la región pasa, se obsesiona con el COVID-19 y hacen 150 llamadas y cuentan los casos y todos los días hacen una conferencia de prensa para sumar los casos nacionales, pero olvidan que este virus se aloja o se puede alojar en personas y que las personas que están cumpliendo la cuarentena son seres humanos que tienen hipertensión, un trastorno o problema oncológico, diabetes, VIH, etcétera, ¿no? Entonces que quizás, es una opinión quizás editorial, nosotros venimos de una escuela de salud pública muy de intramuros, ¿no? Donde el infectólogo, el sanitarista, está sentado en el hospital, y no es una crítica, esperando que la persona venga con síntomas o a testearse, por ejemplo. Y creo que las organizaciones de la sociedad civil, y en particular en el tema de VIH-Sida, estamos demostrando que salud pública no es solo un medicamento, es también como el medicamento llega a la boca de esa persona y el estómago de esa persona tiene alimentación, ¿no? Porque estamos enfrentando también una crisis sanitaria, por ejemplo, no sé, con trabajadoras sexuales o personas trans que en la cuarentena no pueden trabajar. Entonces, me parece que la sociedad civil tenemos la responsabilidad de recordarles a los profesionales de la salud de no medicalizar, y que salud pública incluye todos estos detalles a veces tontos, pero a su vez complejos. Algo más que nos quieras agregar, seguramente te estaremos molestando más adelante según van avanzando estas cosas, porque lamentablemente, y sin alarmar a nadie, la cuarentena no va a terminar pronto. No, totalmente. Seguro que la cuarentena no va a terminar pronto. Esperamos que nos sea lo más leve posible a todas y a todos y a todes. Sin duda, si bien, como decís, Javi, el sistema de salud o el foco en COVID-19 por ahí puede estar dejando de lado otras necesidades, pero sin duda creo que poner el foco en estas medidas también hace que indirectamente el sistema de salud no se colapse, no se colapse para otras personas y para otras patologías que también habrá que seguir atendiendo. Estaremos como organizaciones de la respuesta al VIH a disposición de los gobiernos y de todos los gobiernos, de todos los niveles del Estado, para poder colaborar con nuestro conocimiento, con nuestra llegada a la población. Estaremos también para las personas, para poder llevar la tranquilidad que podamos llevar también, para poder llevar la información que podamos llevar, y por supuesto también a disposición de corresponsales clave y a disposición de quien sea necesario para poder hacer de esta situación, que es claramente extraordinaria y que es claramente por fuera de lo esperado, lo más leve posible. Así que estamos trabajando, seguimos trabajando todos los días internamente en la organización, capacitándonos e incidiendo en los gobiernos para poder hacer esto un poco más leve. Y bueno, saludarte a vos y a todo el equipo y agradecerte por ayudarnos a hacer Nexo. ¿Y dónde te podemos encontrar?
en las redes? Por supuesto, pueden buscar las redes sociales, Asociación Ciclo Positivo, tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube, en todas las redes sociales. Habrá que ponerle más pilas a las redes sociales ahora que nos vemos un poco menos. Y bueno, eso, invitar también a las personas y a las organizaciones a capacitarnos, a profesionalizarnos, a poder ofrecer servicios de calidad virtualmente, ¿no? Sabemos que muchos y muchas de nosotros recorremos las calles y las ciudades. Ahora habrá que encontrar otras formas de poder llevar nuestra voz, y también habrá que encontrar otras formas de poder llevar la voz a quienes el acceso a los medios virtuales no es tan fácil, ¿no? De entender que estas situaciones de cuarentena y el hecho de tener que comunicarnos virtualmente las 24 horas puede hacer que otras personas tengan mayores gastos. Hay mucha gente que ya se ha quedado sin datos en sus teléfonos y será un tema con el que tengamos que trabajar, ¿no? El poder hacer que las personas no pierdan la comunicación y poder también encontrar esas otras necesidades que hasta ahora no las veíamos o no nos parecían no nos parecían barreras, ¿no? Porque para aquellas personas que no tenían el acceso a los medios virtuales teníamos la posibilidad de ir hasta sus casas o con un volante o con un folleto o con trabajo territorial. Hoy nuestro trabajo territorial se basa casi específicamente en la virtualidad y también tendrá que ser un desafío y tendremos que encontrar la solución para aquellas personas que no pueden acceder a la virtualidad. Bueno, muchísimas gracias y como decimos en todos los espacios, a lavarse las manos y quedarse en casa y muchísimas gracias. Que tengas buen día. A quedarse en casa. Nos vemos, gracias, chao, chao. Bye.